Muy bien, señoras y señores, luego de la pausa retomamos el hilo de esta jornada con el segundo panel titulado Experiencias en el clúster latinoamericano de programas del BID FOMIN en cadena de valor. Integran este panel Jorge Reyes Iturbide, que es director del Centro IDEARCE de la Universidad Anáhuac y miembro del Stakeholder Council de Global Reporting Initiative. Fue integrante de la delegación mexicana ante ISO y su grupo internacional de trabajo para el desarrollo de la norma ISO 26000 y ha participado en diversos proyectos de investigación, capacitación y consultoría para distintos organismos internacionales, entre los que se destaca la coordinación del programa Implementación de Medidas de RSE en Pymes de la cadena de valor del BID FOMIN en México. Integra también este panel Dante Pelle González, director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El Centro Vincular realizó el proyecto Adopción de RSE en Pequeña y Mediana Empresa en Chile entre los años 2004 y 2009, financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, en alianza con la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Integra también este panel Pablo Frederic Santibáñez, que es director de la línea Sustentabilidad y Cambio Climático de Deloitte Chile, a cargo del desarrollo de proyectos y negocios sustentables en la que trabaja desde el año 2008. Entre los años 2004 y 2007 fue director ejecutivo del proyecto Promoción de la Responsabilidad Social en las Américas, que Forum Empresa desarrolló en sociedad con el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. También se desempeñó como director de proyectos de Forum Empresa de organizaciones empresariales que promueven la RSE. Ernesto Toker también integra este panel, es director del Servicio de Empleo AMIA y director del programa Valor AMIA BID FOMIN. El Servicio de Empleo AMIA, SEA, viene trabajando desde el año 1974 en el impulso de las oportunidades de empleo y la sustentabilidad de las organizaciones mediante la gestión de los recursos humanos. Desde el año 2001 y a partir de una alianza con el BID, viene desarrollando una red de oficinas de empleo en distintas localidades del país que asesora a pequeñas y medianas empresas en prácticas laborales. A partir del año 2009, el BID FOMIN volvió a apostar con AMIA para desarrollar el programa Valor RSE más Competitividad para trabajar junto a las pymes que forman parte de la cadena de valor de las grandes empresas en el diagnóstico y gestión de un plan de mejora en las dimensiones de la responsabilidad social empresaria. Será moderadora de este panel Mariel Sabra. Mariel Sabra es especialista FOMIN Senior en Argentina. Desde hace más de 16 años trabaja en el BID en el diseño, supervisión y evaluación de proyectos orientados a fortalecer la competitividad de pymes, con impacto principalmente en los sectores más vulnerables, especialmente jóvenes, así como en el desarrollo de mecanismos y estrategias orientados al fortalecimiento de las entidades de la sociedad civil. Mariel es economista por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Aplicada, Evaluación Social de Proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presentados los integrantes del panel, ya queda con todos ustedes la moderadora Mariel Sabra. Buenos días. Bueno, muchas gracias a AMIA por convocarnos a este panel. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto para mis compañeros estar nuevamente juntos. Creo que hacía tiempo que no nos veíamos. Creo que con algunos nos vimos hace bastantes años, cuando teníamos menos canas probablemente. Probablemente para empezar este panel... Para empezar el panel, quisiera contar un poco cuál es el marco en el que el FOMIN se mueve. FOMIN es el Fondo Multilateral de Inversiones. Somos parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy vieron al representante del BID en Argentina. Y hace 20 años que invertimos en la región a través de proyectos de asistencia técnica para tratar de fomentar ciertos temas que tienen que ver con la competitividad de pequeñas y medianas empresas que tengan impacto social. Desde el año 2003 empezamos a financiar proyectos, financiamos más de 10 proyectos por más de $10 millones en la región
que tuvieran que ver con responsabilidad social empresarial. Y como todos los conceptos que son dinámicos, en ese momento nos planteamos varias líneas de acción, sobre todo apuntando a pymes, probando distintos modelos, ¿sí? El modelo que más hemos probado en los distintos países fue el de trabajar con grandes empresas y su cadena de valor, y los primeros proyectos que financiamos fueron los de Chile, Perú, con la organización Perú 2021, y México con Anáhuac. Esto fue más o menos en el año 2003-2004, conformamos un clúster de proyectos. El clúster fue un grupo en el cual nosotros generábamos aprendizajes conjuntos, y yo creo que todos nos hemos beneficiado de ver las distintas aplicaciones de estas metodologías en los distintos países de la región. Ahí es cuando nos conocimos. Argentina transitaba un periodo bien difícil, como ustedes saben, por lo cual Argentina llega un poco más tarde a este clúster, y las primeras reuniones a las cuales nos fuimos sumando desde AMIA y desde FOMIN Argentina fueron hacia el año 2006. Ahí empezamos a ver cómo podíamos, en el marco de lo que transcurría en el país, implementar un proyecto, y decidimos que efectivamente trabajar con la cadena de valor de grandes empresas era lo más adecuado. En el año 2008 diseñamos el proyecto y empezamos a ejecutar en 2009. Así que ese es un poco el marco general. Como les digo, nosotros trabajamos fundamentalmente por competitividad de pymes, así que lo que me gustaría en este panel con mis compañeros es poder tomar lo que se dijo en el panel anterior, que tiene que ver con las tendencias globales, y que es bien impactante lo que se habló y se transmitió, y poder bajarlo a la visión regional, pero sobre todo desde las pequeñas y medianas empresas. Así que me gustaría empezar preguntándoles a Pablo y a Dante y a Ernesto y a Jorge, ¿cuál era el contexto hace 13, 12 años, cuando empezamos a trabajar? ¿Cuál era el contexto en la región? Siempre desde la óptica de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ya estaba hablando, muy bien. Yo lo dije cuando presenté antes, diciendo la sensación era de un predicador de algún tipo de iglesia emergente en una plaza en que la gente te mira como un raro, ¿sí? Esa era claramente la sensación. Un poco voluntarista, con una visión muy teórica, sin experiencia práctica, y hablando de cosas que uno realmente no sabía bien, o no sabía del todo. Un poco aspiracional. Yo diría que el contexto no era para nada favorable a este tema, por dos razones. Una, porque era un concepto poco desarrollado, poco conceptualizado, no teníamos debida diligencia, no teníamos control e influencia, no teníamos... digamos, no estaba este tema en el radar de muchas personas. Yo tengo que reconocer, sí, que el BID fue bastante pionero en términos de generar un espacio de discusión y reflexión al respecto en las conferencias de responsabilidad social, la primera en Miami y después las sucesivas, con la desgracia que la descontinuó. Y el argumento que la descontinuó fue bajo la premisa de que este ya no era un tema de tanta relevancia, cosa que yo discrepo totalmente, porque nunca ha sido más relevante que hoy, digamos, y eso lo vemos en la legislación que se está pasando, los acuerdos de Naciones Unidas, los acuerdos de la Unión Europea, son de 3 años a la fecha, cuando se supone que esto ya no tiene importancia, entonces no es culpa tuya, digamos, pero institucionalmente el argumento me parece muy pobre, digamos, desde el punto de vista del... pero, o sea, un despilfarro, porque siendo la plataforma de aprendizaje regional, descontinuarla, y de haber sido el pionero, cerrar la puerta, es como absurdo cuando todo el mundo está cosechando los resultados y el ser pionero, uno mismo autolimitarse, digamos, como medio raro. Pero, en fin, ese era el contexto. Eso ha cambiado radicalmente. El contexto hoy día tiene una conceptualización muchísimo más clara. El concepto de debida diligencia le llega a la pyme con mucha claridad, porque obliga a trabajar sobre la cadena de valor, y dentro de la cadena de valor los eslabones más vulnerables, y los eslabones más vulnerables están probablemente en la pyme, por lo tanto tiene hoy día sentido. En el pasado lo que teníamos era un contexto en que uno llegaba a una pyme, le golpeaba la puerta y le decía, recíbeme por favor,
Hoy día está mucho más impulsado por grandes empresas asegurando trazabilidad social, ambiental y de gobernanza en su cadena de suministro, por ejemplo, o cadena de distribución, y eso genera un efecto muchísimo más fuerte de mercado. Lo que mencioné más temprano, hasta legislación en muchos países hay. Un estudio que se publicó en mayo del año pasado mostró 45 países que tienen legislación en torno a reportes de sostenibilidad, con un foco en aspectos materiales o en impactos negativos, y de esos 45 países, 78% de los casos están asociados a cierto nivel de obligatoriedad en transparentar lo que se viene con la ley europea de reporte de sostenibilidad. Va a tener tremendo impacto en la cadena de suministro, por lo tanto, lo que 12, 13 años atrás era una cosa bastante poco sensata, sí tuvo el efecto muy positivo de generar un aprendizaje en que hoy día esto que es mercado, es realidad, es política pública, es presión de mercado, presión de consumidores, o sea, está tangible. Tenemos la experiencia acumulada previa que permite estar bien posicionados hoy. No, la verdad, yo comparto muchas cosas de las que dijo Dante, por lo tanto las voy a obviar. Sí me sentí mucho tiempo también miembro de una iglesia emergente. Lo que pasa es que era una iglesia así, con re pocos feligreses, entonces era difícil a veces salir a predicar un poco en el desierto. Pero de alguna manera esto ha ido cambiando. Ahora, a mí lo que me interesa resaltar es, sí, efectivamente, esta idea del FOMIN de realizar los proyectos con la cadena del valor fue eminentemente pionera. Si uno analiza hoy qué está ocurriendo desde las legislaciones, como decía Dante, hasta los mismos indicadores nuevos del GRI, por ejemplo, el G4, donde le pone un énfasis muy particular en lo que es la cadena de suministro, en todos sus temas, por decir así. Y esto no significa que la situación haya cambiado, en el sentido de que la necesidad de seguir incentivando estas cosas sigue siendo muy, muy grande. En la medida que las empresas no sientan que tienen alguna necesidad de aplicar un concepto como este, de ser más sustentables, entre comillas, de entrar en este tema, porque eso les significa, más allá de que el mandante se los pida, etcétera, etcétera, esto les significa valor para su propia gestión, valor a su producto, a su servicio, a lo que sea. Mientras eso no se logre, va todavía a seguir siendo difícil. Claro, es muy fácil, en el sentido de que cuando uno hace o sea, yo digo que los proyectos son como una tautología, porque el proyecto tiene que funcionar, tienes los recursos, tienes personas dedicadas, etcétera, etcétera. Lo interesante es ver, y la pregunta que muchas veces nos decimos, ¿qué pasa sin proyecto? Nosotros hemos experimentado eso al trabajar como consultores, qué sé yo, y muchas veces sí funciona. Funciona en la medida que haya claramente una orientación o de alguna manera un incentivo, una motivación para las pymes para participar en esto. Ahora, en la época de cuando terminamos que en el caso nuestro era un tremendo programa, porque tenía varias etapas, terminamos finalmente lo que fue la intervención en las pymes, el meter un modelo de gestión que normalmente no había ninguno, no solo sustentable ni no sustentable, no había modelos de gestión en la mayoría de las pymes en las cuales trabajamos. Eso implicó, claro, en esa época nos parecía importante, involucraba al sector de compras, por lo tanto de alguna manera ya empezábamos a involucrar a otra gente dentro de lo que era sustentabilidad, ya no solamente comunicaciones, qué sé yo, recursos humanos, etcétera. Implicaba que las empresas pudieran de alguna manera ampliar su característica, las empresas grandes que se consideraban sustentables, de alguna manera ampliaban su espacio de trabajo. Entrábamos en otro tipo de relación con los proveedores, menos transaccional, más relacional, etcétera, etcétera. No pasa nada, ¿no? Seguridad. No, es que aquí no hay temblores, entonces estamos bien, no hay problema. Bueno, esas eran las cosas que en ese momento nos importaban. Hoy, después de todo el tiempo que ha pasado, pues, más o menos 7, 8 años, ya estamos hablando de valor. O sea, ya no es solamente que bueno que las pymes se metieron en esto, no, ahora es un tema que, por ejemplo, como dice interesante, la legislación. Pongo un caso muy concreto. En Chile tenemos una legislación ambiental nueva muy restrictiva
para las empresas, una fiscalización nueva, multas altísimas, cierres, etc. Y la mayoría de las empresas que son susceptibles de ser fiscalizadas o a las que les aplica esta ley más directamente, tienen el 70 o 80% de su actividad en outsourcing, o sea, con contratistas o con proveedores. ¿Cómo garantizamos nosotros como empresa que estas leyes sean cumplidas también por la cadena del valor? Entonces ahí se da una doble situación que hoy es muy importante. Por un lado, la empresa mandante o la empresa grande, por decir así. Porque a veces uno piensa que el proveedor es más chico que la empresa que manda, y a veces al revés. O sea, hay proveedores que son gigantescos y la empresa que le compra es más chica, pero en general lo interesante es que para la empresa mandante es necesario que el proveedor esté al tanto y que de alguna manera cumpla con estas cosas que le exigen a esta empresa. Y por otro lado, para las empresas es importante entrar en este mundo para ser elegidos como proveedores. Digamos. Eso es algo que de alguna manera va a pasar. Entonces, desde que estábamos en el tema de que qué bueno que estamos metiendo a las pymes en esto, que era muy importante, que son la cadena de valor, que en términos sociales son importantísimos porque generan lejos la mayor cantidad de empleo. Ahora ya estamos hablando del valor que tiene para estas empresas y para las empresas mandantes incorporar su cadena de valor en temas de sustentabilidad o de responsabilidad social empresarial. Gracias. Bueno, primero agradecer a AMIA, al BID, a FOMIN por la invitación, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y compartirles un poco la experiencia que tuvimos en México. Seguramente ya se dieron cuenta por mi acento, ¿no? Que no soy de aquí. Y bueno, pues en el caso de la Universidad de Anáhuac, a nosotros nos tocó ejecutar justamente este programa de implementación de responsabilidad social en pymes de la cadena de valor, ¿no? Nosotros fuimos, aunque el tercer proyecto, después de los que ya se tenían en Chile y el regional que se llevaba desde Acción RCE, el nuestro fue el primero desarrollado y diseñado desde un inicio ya con ese enfoque de cadena de valor, ¿no? Tomando como experiencia esos dos proyectos que en la región ya tenía el FOMIN enfocados en pymes. Y de entrada para nosotros como universidad y como país pues fue un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque primero estábamos hablando de responsabilidad social empresarial, un concepto desconocido para la mayoría de las empresas, malinterpretado para otras o con un conocimiento y entendimiento parcial, vinculado obviamente al tema de filantropía. Y el segundo reto era pues empezar a hablarlo en la cadena de valor, ¿no? Cómo hablarlo y cómo extenderlo hacia los proveedores, hacia los distribuidores, hacia los socios de negocio, cuando la propia empresa grande muchas veces no lo tenía bien consolidado, institucional o sistematizado al interior, ¿no? Entonces, nosotros arrancamos hace 10 años, ¿no? Entonces en septiembre de este año estamos cumpliendo nuestra primera década de trabajar eso. Y bueno, pues en el caso de la pregunta, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado bastante ese contexto, ¿no? Recuerdo yo las primeras reuniones que teníamos con las empresas grandes en donde les platicábamos de este proyecto y la verdad es que ninguno nos dijo no me interesa, ¿no? Todos fueron muy amables en ese sentido, pero sí tuvimos muchas que nos dijeron no es el momento, no estoy preparado, no lo puedo trabajar todavía con la cadena de valor si yo no lo tengo de manera interna. Había muchos que incluso nos decían pues me llama la atención, pero yo ya estoy aportando recursos a la Cruz Roja, a diferentes ONGs, tengo una propia fundación empresarial, a través del Comité de Damas Voluntarias realizamos este tipo de labores y nosotros les decíamos, bueno, qué maravilloso que tengan esto, pero queremos ir más, ¿no? No queremos quedarnos nada más en un tema de voluntariado, en un tema de filantropía, en un tema de acción social, sino llevarlo a los elementos mucho más estratégicos de competitividad, de mercado, del propio negocio y de su cadena, ¿no? Hoy en día, pues la respuesta es muy diferente en cuanto a las empresas que se acercan a nosotros. Tanto por las grandes como por las pequeñas y medianas con las que hemos trabajado. También otra de las diferencias que veíamos es que en ese entonces siempre nuestro referente eran empresas extranjeras, empresas europeas por lo general, que se habían instalado en México y que empezaban a trabajar estos conceptos. Hoy podemos comentar,
expresar, estudiar, ¿no?, los casos ya de empresas mexicanas, ¿no?, y no solo grandes, sino pequeñas y medianas, que lo han implementado con éxito, que han obtenido los beneficios de estar trabajando en estos temas, ¿no? Entonces el contexto, pues en ese sentido también cambió. Y otro de los elementos muy importantes es que no teníamos ni consultores, ni profesionistas que trabajaran estos temas, ¿no? Cuando arrancamos el proyecto y buscábamos justamente a los consultores de proyecto que nos iban a estar ayudando en el proceso de implementación, pues teníamos consultores a lo mejor en temas de medio ambiente, en temas de calidad de vida, en temas de salud y seguridad, etcétera, ¿no? Pero no teníamos consultores en responsabilidad social empresarial o en sustentabilidad que pudieran tener esta visión integradora de todos estos conceptos que hoy son parte de esto, ¿no? Entonces, ahí también nos tocó tocar piedra, ¿no? Y estar, pues desde primero, convenciendo al mercado de consultores, de profesionistas, de empezar a trabajar estos temas, de formarlos, de capacitarlos, de certificarlos. De hecho, ahora estoy recordando, ¿no?, justo con AMIA, ahí empecé yo a trabajar, me tocó estar acá capacitando a algunos de los consultores cuando se arrancó el proyecto, replicando la experiencia que habíamos tenido allá en México, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es de manera general, además de lo que ya se había comentado, pues cómo yo veo que cambió ese contexto en el caso particular de México. Nosotros que venimos a la cola, pues. Estaba pensando eso, así como en cada una de las reuniones del clúster me sentía la Cenicienta, porque tenían todo avanzado y la situación país fundamentalmente era muy distinta, ¿no? Entonces ellos me contaban cómo habían hecho el desarrollo local y cómo habían encontrado la predisposición de las empresas, particularmente de las grandes, y uno de los requisitos que nosotros tuvimos para arrancar con el proyecto era tener alguna cantidad de empresas grandes detectadas que ya quisieran trabajar con su cadena. Esto significó salir a hacer un relevamiento de mercado de cuál era la situación y una especie de casting. Y la verdad es que me acordaba de las palabras que siempre tenía un jefe mío que me decía: todo muy lindo, lástima la realidad. Cuando nos dábamos cuenta quién era el referente a quien nos derivaban cuando nosotros llegábamos con un programa con estas características, más allá de la dificultad de lo que significaba llevarlo desde AMIA, que por sus características o historia institucional era visible como una organización más ligada a la filantropía, y entonces nos entrábamos por relaciones institucionales, asuntos públicos, y entrábamos a hacer como un pinball ahí adentro hasta que caíamos más o menos con la persona adecuada para poder explicarle. El contexto, si bien ha cambiado, no cambió demasiado. Yo creo que hoy todavía la realidad país nos están llevando nuestros hermanos latinoamericanos increíblemente 5 o 6 años en el nivel de desarrollo y de comprensión. Y hay como dos niveles. Hay un nivel, llamémosle, de la academia, donde en los espacios donde nos encontramos los que estamos en esto, todos tenemos un mismo lenguaje, un mismo discurso, entendemos lo que decimos cuando decimos sostenibilidad, pero en realidad después hacia adentro de la empresa el de compras no está comprometido. El de compras le hace la gauchada, entiende que si el de RCE o el de sostenibilidad o el de relaciones institucionales le pide por algo debe ser, pero no tiene muy claro por qué. Y esto aún en muchas empresas que son filiales locales de empresas multinacionales. Un poco voy a tomar la parte final de lo que expresaba Dante en el primer panel. Yo creo que en potencial esto debería acelerarse y mucho en los próximos años. Acá los vaivenes de la macro impactan directamente en el humor de los negocios, y la verdad es que no es un contexto muy favorable si todo el tiempo tenemos así como remesones. Ellos los viven a nivel de que se les mueven los edificios y a nosotros se nos mueven las variables macro o se nos mueve el piso. Entonces, si bien tenemos una historia mucho más reciente, 2007, 2008 las primeras conversaciones, 2009 para acá la ejecución, uno podría decir en 5 años hay un vuelco importante. No es tan importante, hay un poco más de nivel de sensibilidad en el mundo empresarial, hay un poco más de nivel de formación en los espacios académicos,
todavía en lo que tiene que ver con el trabajo con consultores en terreno, creo que seguimos siendo los únicos en el país. Y creo que la falta de que hayan aparecido más organizaciones que estén haciendo competencia con nosotros en esto, habla de un mercado que todavía es muy pequeño. Me gustaría preguntarles a Jorge y a Pablo un poco el cómo, porque en verdad hasta ahora veníamos hablando de las tendencias, vimos la evolución del contexto y sin embargo un día llegamos a la puerta de la pyme, tenemos que tener una metodología para trabajar. Me gustaría hablar con Jorge y con Pablo, si bien después puede contar Dante, me parece que Dante has pasado a otras ligas ya, pero está bueno tu memoria. ¿Qué significa y cómo se entra a la pyme? Y una vez que hayamos hablado de esto, me gustaría, pero después de tener la ronda, ver si también la pyme evoluciona en las demandas, ¿no? Hoy en el primer panel, Gabriel hablaba de las ramificaciones que ha tenido el concepto de RCE y cómo va tocando a las pymes en distintos sectores, en distintas fases, digamos. Entonces, cuéntenos un poco cómo. Ustedes fueron practitioners en esto. Bueno, pues, cómo lo hemos vivido, ¿no? Tanto en el proyecto FOMIN como una vez que concluyó en el 2008 y a la fecha que seguimos trabajando, ¿no? Con esta metodología en pymes. De entrada, pues comentarles que cuando nosotros estábamos en plena ejecución del proyecto FOMIN y nos acercábamos a estas pymes de la cadena de valor, pues de entrada teníamos esa dificultad en las empresas grandes de a quiénes seleccionamos, a quiénes invitamos, ¿no? Muy pocas tenían pues los listados claros de todos sus proveedores, y cuando les decíamos, y además de todos esos proveedores, pues es requisito que sea pequeña o mediana empresa, nos decían, pues la verdad es que no los conozco. No sé estas empresas si son grandes, si son, bueno, obviamente a las más grandes sí, por el nombre, ¿no? Que son las más conocidas, pero hay muchas otras que no tenían claro el tamaño de estas empresas. Y cuando se hacía esta invitación y la exposición del proyecto, de los objetivos, de cómo lo íbamos a estar trabajando, pues la reacción de muchas de estas pymes eran, pues no entiendo del todo de qué me estás hablando con este concepto de responsabilidad social empresarial, pero si esta empresa grande, que es mi principal cliente o uno de los más importantes, me pide que participe en este proyecto, pues por algo será y voy a hacerlo, ¿no? En realidad esa era la principal motivación que nosotros veíamos en las pymes. Hoy hemos visto que esto ha cambiado un poco, que ha evolucionado, al menos en el caso de México, y las pymes que hoy se acercan a nosotros, sí seguimos teniendo aquellas que entran pues por invitación de una empresa grande y que son parte de su cadena de valor, pero también hemos tenido muchos casos de pymes que por su propia voluntad se han acercado a nosotros como universidad en busca de un nuevo modelo de gestión, de una forma de ser más competitivos, de penetrar a nuevos mercados, de alinearse con esta tendencia que ven a nivel mundial, y que con esa visión que desde la pequeña y mediana empresa se puede llegar a tener, pues no quedarse atrás, ¿no? Y subirse a ese barco, si a lo mejor pues en algún caso pues ya van un poco retrasadas o desfasadas que muchas de su competencia, ¿no? Pero eso pues en cuanto a los motivos que hemos visto en estas pymes. En cómo hacerlo, ¿no? Nosotros la metodología que se desarrolló en el proyecto estaba dividida en dos grandes fases, que era la fase con la empresa grande, la fase con la pyme. En la empresa grande lo único que se hacía era la detección pues de sus prácticas de responsabilidad social con una intención de sistematizarlas. Inicialmente el programa era únicamente la implementación de medidas de responsabilidad social. No lo teníamos contemplado como un sistema o como un modelo de gestión, sino tomar algunas buenas prácticas de las grandes y replicarlas en las pymes. En la práctica, obviamente, pues esto no funciona. ¿Por qué? Pues porque la pyme no es una empresa grande a escala. Tiene muchos otros retos, el contexto, la forma de operar completamente diferente, y por lo tanto en el proceso de ejecución del programa tuvimos que desarrollar un modelo de gestión que primero formalizara y sistematizara a estas empresas en términos de negocio,
pero que al mismo tiempo fuera incluyendo esa variable y esa conceptualización de la responsabilidad social empresarial para darle un modelo de negocio responsable o socialmente responsable, ¿no? Entonces, el trabajo de La Grande pues, era identificar esas prácticas, identificar a qué pymes de la cadena de valor se iban a trabajar y establecer algunas áreas o temáticas prioritarias. Después ya pasábamos a la segunda etapa, que era la implementación en pequeña y mediana empresa, que era obviamente el área fundamental de nuestro programa, en el cual lo dividimos en 10 etapas, ¿no? Pero en lugar de explicárselas una por una, estas se resumían en 4 grandes, que era un primer acercamiento con ellos para hacer un diagnóstico inicial. ¿De dónde estaba la empresa? En términos de negocio, en términos de responsabilidad social empresarial, para poder hacer un análisis de brechas de en dónde estoy hoy, hacia dónde quiero llegar con la intervención y cómo se relacionan esas variables, tanto responsabilidad social como en la parte de negocio. Y en la segunda fase era el desarrollo del plan de cambio, el plan de trabajo, qué íbamos a hacer en materia de capacitación, de consultoría, de intervención con las empresas. La tercera era la ejecución de estos planes de trabajo, y la última era la fase de medición, ¿no? De volver a aplicar los diagnósticos y comparar el antes y el después, ver qué resultados se habían obtenido, cuáles habían sido los impactos y documentar todo el caso, ¿no? Entonces, este modelo que nosotros estuvimos trabajando, lo registramos obviamente con nuestro nombre, hoy es el modelo IDEARCE. En 2007, todavía en ejecución de este FOMIN, la Secretaría de Economía, que es el Ministerio de Economía de México, lo reconoció como un modelo de aceleración de pequeña y mediana empresa válido a nivel nacional, porque estábamos trabajando en 11 estados del país, y esto nos permitió pues tener un elemento para darle continuidad a ese proyecto del FOMIN. Y qué es lo que hemos venido trabajando. Año con año hemos refrendado ese reconocimiento o ese aval que nos da el gobierno federal, y el cual pues, nos ha permitido que este modelo pues, no se quedara ahí y no solo se llegara a ese impacto con el primer grupo de pymes que se atendieron, ¿no? Hoy en día seguimos trabajando, el modelo es exactamente el mismo, con algunas adecuaciones. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se desarrolló el modelo en 2005, pues no teníamos la ISO 26000, ¿no? No teníamos tan desarrollado las directrices de GRI, ¿no? Entonces, todo el Pacto Mundial en México apenas se estaba lanzando, entonces no era muy conocido. Entonces, todos estos lineamientos, todos estos estándares o normativa que a nivel internacional y a nivel nacional se han desarrollado, pues también se han incorporado y se ha ido haciendo diferentes actualizaciones del modelo en cuanto al contenido, pero la forma de operar y de aplicarlo, pues en realidad sigue siendo la misma, y que hoy pues ya no es el proyecto FOMIN, pero es la aceleradora de negocios de la Universidad de Anáhuac la que ha seguido aplicándolo, ¿no? Entonces, de esta manera es como lo hemos estado haciendo. Hemos trabajado ya con varias variantes, no solo cadena de valor, sino también trabajando con algunos clústeres o grupos de empresas del mismo sector, que pues ahí aprendimos mucho de la experiencia chilena con Dante y el Centro Vincular, y también en pymes independientes que por su lado han decidido llegar, acercarse a la universidad y pedir un apoyo en este sentido. Bien conciso. Voy a separar dos partes, el proyecto o programa y lo que hago ahora. ¿Dónde están quizás las diferencias en el tiempo y lo que significa un proyecto y lo que significa hacer consultoría pura y dura? O sea, sin nada más que la intención de tanto del mandante o en este caso de la propia pyme. Cuando hicimos una de las etapas del programa era desarrollar instrumentos para hacer capacitación sobre temas de responsabilidad social empresarial en pymes. Y esto era un kit de todo tipo de instrumentos, se basó en metodologías de educación de adultos, bueno, lo hicimos con Fundes en Chile, y la verdad que es un kit de instrumentos súper interesante. Había que hacer preparación de monitores para hacer ese taller, que terminó siendo capacitación de monitor, porque yo soy el único que ha dado ese taller, por lo menos desde que se hizo en Chile.
Esto se expandió a Costa Rica, a muchos de los países donde está Fórum Empresa y todavía lo siguen utilizando en Salvador, etcétera, etcétera. Yo sé que lo están haciendo porque yo fui a hacer los cursos para capacitar a la gente, entonces, porque yo era el único que lo había hecho, usado ese material. Es súper interesante, yo lo sigo usando también en talleres y cosas porque introduce a las personas que están de la pyme, que normalmente son el director, el presidente, el gerente general, etcétera, en este tema de una manera muy lúdica, pero a la vez muy empresarial, ¿no? Con una pyme uno no se puede dar el lujo de estar diciéndole, oye, en 20 años más esto te va a rendir frutos, porque no tienen 20 años más, ¿no? Y obviamente que hay que ver cómo se le rescata el valor lo más rápido posible. Y esto sí lo hemos aplicado también con otro tipo de programas internacionales que se han hecho. La metodología de entrar entonces era, primero se hacía esta capacitación, se capacitaba también a los consultores, y en la empresa se trabajaba en esta capacitación, posteriormente se seleccionaban las pymes que iban a participar en todo el proceso de incorporación de un modelo de gestión. Se hacía un diagnóstico, se aplicaba un modelo de gestión que se basaba en un modelo de gestión con misión, visión, código de ética y finalmente en algunos casos hasta reporte, por lo menos alguna manera de aprender a reportar, a informar este tipo de cosas y cómo eso le impactaba a las empresas. O sea, llegar a las empresas y te decían, no, mira, yo la verdad que el tema ambiental no tiene nada que ver conmigo. Ya, tráeme la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta de todas esas cosas. ¿Qué te parecería si reducimos esto a la mitad? Ah, sí tiene que ver conmigo. Entonces, porque la concepción era, claro, yo no tengo grandes desechos, grandes residuos, no tengo riles, no tengo qué sé yo, entonces claro, yo no tengo nada que ver, pero sí tengo que ver. Lo que interesa acá es mostrar cómo la gestión en relación a las áreas que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial están relacionadas, porque es la única manera de demostrar el valor. Si no, esto es como decía tu jefe, pero la realidad, ¿no? La otra parte, bueno, así funcionó este modelo. Nosotros terminamos haciendo intervención en 41 pymes en 4 países distintos, Perú, en El Salvador, en Chile y en Brasil. Finalmente, de los 41, 40 fueron exitosos, uno no terminó el proceso, y algunos de ellos, yo ahí no les perdí a algunos la pista, porque yo dejé de estar en Fórum Empresa, me fui a Deloitte, qué sé yo, pero sé que algunos todavía, por lo menos, están usando el modelo de gestión que quedó de todo ese proceso. Y los consultores sí, siguen siendo consultores en estos temas, que es lo que tú decías que es muy importante, formar personas que puedan entrar a una empresa, a una pyme y sumar a sus conocimientos que tienen de capacitación todo este tema desde una perspectiva de sustentabilidad. Entonces eso es muy importante. ¿Qué hago ahora? Que es la otra cara de la moneda. ¿Cómo me toca trabajar en pymes en este momento? Básicamente en cosas muy concretas. Por ejemplo, medición de huella de carbono. Muchísimo. Algunas empresas en las que Dante ha trabajado desde el modelo de sustentabilidad necesitan, por ejemplo, empresas vitivinícolas. Para las empresas vitivinícolas chilenas es absolutamente esencial tener medida y verificada su huella de carbono. Algunos se certificaron también, porque eso hace que puedan entrar al mercado europeo porque se lo están exigiendo. O sea, ese es una orientador, otro driver, como dicen los gringos, que es absolutamente claro. O sea, esa es una regulación. Que no es una regulación interna, nosotros no tenemos regulación interna respecto al carbono, pero sí hay regulación en los mercados, entonces en los mercados de destino. Lo mismo nos pasa con el que hace la botella, el que hace el corcho, etcétera, 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 porque el que está midiendo la huella de carbono necesita además tener la medición de la botella, la medición del corcho, la medición de la etiqueta, etcétera, etcétera, para poder hacer la medición completa, ¿no? Digamos, toda la cadena de valor. Por otro lado, igualmente, exigencias de supermercados que han llegado al país. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer ecobalances sobre todo el proceso productivo de compañías muy grandes para ver qué tipo de envase tienen que usar, porque el supermercado les está exigiendo reducir la huella de carbono en general, por lo tanto, como el supermercado no produce cosas, lo hace a través de los proveedores, digamos. En este caso, hay un interés que es muy concreto, y es un interés de valor, un interés de mercado. Eso es súper importante, a mi juicio, esos son cambios reales.
no solo cambios regulatorios, también hay de conducta. O sea, porque si yo tengo medida la huella de carbono, mi competencia también la va a querer medir, obviamente, porque eso ya es una ventaja, ¿no? Y lo mismo sucede en otras cosas, verificaciones ambientales o qué sé yo. Yo trabajo mucho en esos temas, digamos. Y eso se debe esencialmente a este cambio internacional, y supongo que es lo que hablaban al principio, yo no estuve, se debe a las regulaciones, se debe al nuevo G4, se debe a la ISO 26000, etc. Hay una serie de cosas que si nosotros no, como personas que queremos que esto aumente, no somos capaces de integrar en nuestros procesos, en nuestros discursos, en nuestras enseñanzas, etcétera, etcétera, lo vamos a perder. Y aquí es donde a mí me da la impresión que por lo menos en este proyecto que fue muy exitoso en su momento, también como que, o sea, yo no sé qué pasó con el clúster, entonces me da la impresión que podría haber un impulso del BID, del FOMIN y de organizaciones internacionales para que esta cosa... Ya voy a sacar el látigo en cualquier momento. Continúa. Sí. No, me parece muy interesante porque ustedes están, y Dante lo marcaba en el primer panel, también lo marcó Carmelo, hablando de alguna forma de obligatoriedad y voluntariedad, ¿no? Cuando Pablo habla de huella de carbono, estás hablando de normas, de cumplimiento de las normas. Entonces, la huella de agua también. Huella de agua. Entonces, de las dimensiones que hemos trabajado inicialmente en el proyecto de RC, algunas fueron tomando más fuerza en el cumplimiento de la norma, otras parecerían seguir siendo casi voluntarias, digamos, salvo que el tema de los reportes empiecen a exigirlas, G4. Entonces, no sé, Dante, ¿cómo ves esto? ¿Y cómo ves que fueron evolucionando las distintas dimensiones en las que fuimos trabajando? La actualidad, digamos, ¿no? ¿Y cómo percibís que va a ser aquellos que hoy todavía siguen en un terreno voluntario? Lo que yo veo es, a ver, lo que hay en el nivel global es una convergencia conceptual muy importante, donde considero que el documento más importante para que uno lea y se lo apropie son los principios rectores de derechos humanos y empresa. No solo porque es el tema de derechos humanos, que en sí mismo es importante, sino que porque la conceptualización que está detrás de ese proceso que duró 6 años de negociación y que fue votado unánimemente en Naciones Unidas, incorpora el concepto de diligencia debida ampliado a la gobernanza, lo ambiental y lo social, más allá del concepto tradicional asociado al riesgo financiero. También incorpora el concepto de alcance y 2 elementos, control e influencia. Yo soy responsable de lo que controlo, pero eso no significa que yo no pueda deliberadamente influir en terceros que yo no controlo. Y esa conceptualización se incorporó a la ISO 26000, de hecho se le pidió un concepto a John Ruggie directamente, quien presidía este grupo de trabajo, para orientar la visión de la norma completa, no solo en derechos humanos, sino en otros aspectos. Se incorporó esta conceptualización a los directrices de la OCDE para multinacionales, y finalmente se incorporó en GRI G4 de manera bastante clara el tema de diligencia debida o de diligencia. Yo creo que ahí hay una cosa muy importante de concepto claro y que además tiene un voto unánime en Naciones Unidas. Y eso lo pone en otro nivel, ¿sí? Lo pone en otro nivel porque ya no es una discusión de expertos, es una ratificación política, de que son conceptos aprobados, o sea, tiene el respaldo chino, tiene el respaldo de Estados Unidos, o sea, una cosa de otra categoría. Y eso ha influido en la conceptualización, la normalización, etc. Ahora, eso es una cosa gruesa, grande, pero importante. Lo otro es que hay un creciente consenso, y yo me hago mucha referencia a la política europea, las directrices de política pública europea, en que hablan de un concepto de corregulación. Lo que dicen es cada nación, más o menos dentro de Europa, debe, de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia, unas más liberales, otras más pro Estado, digamos, en su conceptualización de política pública, debiera buscar un equilibrio entre lo regulatorio y lo autorregulado en un proceso de diálogo social tripartito. Es decir, que las industrias sean capaces de reconocer que hay un valor en tener buena regulación
y que hay un mínimo para todos que tanto el Estado, la sociedad civil como la misma empresa reconocen como válido, legítimo y se comprometen a implementar, pero que también hay un espacio para la autorregulación en que las propias empresas incorporan las mejores prácticas de su industria y en el que el Estado no es el que te dice a ti qué es lo mejor para tu propia industria, pero te lo reconoce como válido, te lo legitima y dice yo estoy de acuerdo en que esto es válido. Y eso se da en un contexto de países con diálogo, es decir, donde el Estado, la sociedad civil y las empresas pueden conversar y llegar a acuerdos que son vinculantes para las partes, aunque no necesariamente estén en la ley. Yo creo que eso es fundamental y eso es algo que países europeos nos llevan bastante ventaja. Hay un consenso en los países en la post-Segunda Guerra Mundial de construir las políticas públicas en base a un diálogo social, de manera de no repetir los errores del pasado, que llevaron a guerras brutales, digamos, y de construir un marco de política pública que tenga esta lógica de irlas conversando las cosas e irlas asentando. Ahora, en el tema de responsabilidad social y empresarial, eso es lo que está ocurriendo en Europa. O sea, lo que ellos le llaman la directriz europea le llaman perfeccionar los mecanismos de autorregulación y corregulación. Y eso lo plantea el sector político europeo. Dice, sector empresarial por industria, con un foco sectorial, autorregúlese. Pero también hay un espacio para la regulación actada de mutuo acuerdo y que sea de interés mutuo tenerla, un mínimo. ¿Por qué? Porque no es en nuestro interés, y me pongo en el lugar de la empresa, de tener mis pares en la misma industria que lo estén haciendo mal. Y eso afecta la reputación de la industria en su conjunto. En el caso de Vinos de Chile, por ejemplo, que le llamamos el niño símbolo de las industrias exportadoras, que es lo que la industria ha dicho. Tenemos cierta visión, tenemos ciertos compromisos, tenemos ciertos principios, y nos interesa que ninguna empresa de vinos exportadora se quede por debajo. Porque desde el punto de vista reputacional, ¿por qué vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados por el peor, no por el mejor. Entonces necesitamos los champions, los pioneros, los vanguardistas, por supuesto, que son los que marcan el camino, pero que no se nos queden por detrás los que lo hacen más mal, que normalmente son empresas de un tamaño mediano, no necesariamente las más pequeñas, porque la cercanía de sus dueños es muy cerca de sus trabajadores, entonces tienen, la pyme más chica no es necesariamente la más mala, digamos, quizás es menos informada, tiene menos capacidad, pero no es la que tiene peores prácticas. Y ahí es donde uno va descubriendo efectivamente que hay un interés ya de la industria y de las autoridades de nivelar hacia arriba a los que se puedan quedar atrás. En el caso chileno, la industria del vino negoció el año pasado un proyecto con el Ministerio de Economía, 10 millones de dólares pone la industria del vino, 10 millones de dólares pone el Ministerio de Economía en un proyecto de 10 años plazo que se llama Sostenibilidad de la Industria del Vino. Uno de los proyectos es sobre transparencia, rendición de cuentas, pero está focalizado en trazabilidad socioambiental de la industria. Ese es el foco, la trazabilidad, es decir, no es solo hacer el reporte, que puede ser, y para los más grandes ya es, sino que cuando un cliente nos visita, que pueda ir al proveedor, pueda ir al contratista y ver en terreno la realidad, y por lo tanto ahí es donde está el desafío, en la trazabilidad. Hay otro tema que tiene que ver con proveedores, y hay un foco en la cadena de suministro de entender mejor cuáles son los riesgos y los impactos que se pueden estar generando en la cadena de suministro. Algunas empresas lo hacen bien, otras regular, otras mal. ¿Cuál es el problema para la industria? Los que lo hacen mal, porque eso le echa a perder la estrategia y el esfuerzo que hacen los que lo hacen bien, etcétera. Entonces la lección que uno puede tener es, hacia el futuro, claramente así se ve el mundo, digamos, así lo veo yo. Las presiones que mencionaba Pablo, que vienen del mercado nórdico, por ejemplo, en el caso del vino, 6% de las exportaciones de vino chileno van a los mercados del norte de Europa, donde la distribución de alcohol es un monopolio estatal. Y por lo tanto son 3 empresas, una en Finlandia, una en Suecia, una en Noruega, que compran el 6% de la exportación chilena. Bueno, ellos tienen un compromiso en sus gobiernos corporativos de no comprarle a proveedores que no tengan trazabilidad socioambiental y lo social con foco en cadena de suministro, específicamente derechos humanos, específicamente grupos vulnerables dentro de los derechos humanos, que son los temporeros. La primera vez en la historia de nuestra relación comercial fue hace un mes, nos visitó la CEO de Systembolaget y presidente del directorio, empresa estatal sueca de distribución de alcohol. Cliente muy importante, más o menos 3% de las exportaciones chilenas la compran ellos. Y se acompañó de la gerente comercial. Tuvimos una cena en la casa de la embajadora sueca, máximo así como nivel de importancia, 10 gerentes generales de viñas exportadoras. No el de sostenibilidad, no el de vinculación con la comunidad, gerentes generales. Los únicos invitados eran gerentes generales.
Algunos lo hicieron más o menos bien, otros más o menos mal. Cuando se les preguntó, bueno, ¿usted qué empresa es? Algunos gerentes generales leyeron un discurso. Pésima imagen, porque significa, o sea, imagínate un gerente general leyendo un discurso para establecer la posición de su empresa. ¿Qué significa eso? No lo tengo apropiado. O sea, si me piden improvisar, no sé qué decir. Y otros sí, más o menos bien documentado. Uno de ellos le preguntó tímidamente a la CEO de Systembolaget, esto que estamos hablando, el código del BSCI que utilizan ellos de referencia, Business Social Compliance Initiative, hay otro británico, SEDEX, en fin, este es uno alemán que usan los nórdicos. Entonces dice, hemos escuchado que quizás estos criterios que estamos conversando vayan a ser una variable de contratación o de segmentación de proveedores. ¿Usted nos podría contar un poco? Con un cierto tono de escepticismo, diciendo, sí, hemos escuchado, pero esto no es cierto, ¿verdad? Y la gerente general y presidente del directorio le dice, bueno, preguntémosle a la gerente comercial, que es la gerente de compras de la empresa. Dice, lo que acabas de preguntar, sí, nuestra expectativa es que esto sea un piso de comportamiento ético bajo el cual no queremos hacer negocios. En este minuto estamos en una fase de sensibilización y de explicitar nuestras expectativas, dándole espacio a que las industrias se ajusten, las industrias de los países, Argentina, Chile, etc. Pero en perspectiva, el que no cumpla con estas condiciones se va a quedar fuera de nuestro mercado. Y si esto lo impusiéramos hoy día, tendríamos que cortar el contrato de suministro de vino con varios de nuestros clientes, incluidos algunos de ustedes. Y por lo tanto no lo vamos a hacer de un día para el otro y por eso estamos dialogando con ustedes y diciéndoles directamente cuáles son nuestras expectativas. Eran 10, tuvieron que hablar todos. Bueno, impactante la respuesta. De decir, algunos de ustedes ya no serían nuestros proveedores porque no cumplen con los mínimos, porque no nos dan suficiente garantía. Ahora, se les preguntó a los suecos, ¿con quiénes se están coordinando? Con el monopolio finlandés, el monopolio noruego, pero también el monopolio de Ontario en Canadá, el monopolio de Quebec, el monopolio de British Columbia, el monopolio de Pensilvania. Nos estamos coordinando de manera de tener ciertos criterios de comportamiento ético mínimo para la industria del vino global, de manera que eso le dé, digamos, genere las presiones de mercado, etc. Ahora, esto es la vanguardia. Son los más avanzados, los más... ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Nosotros somos una empresa estatal que desde el año 2007 estamos obligados por el gobierno sueco, que es nuestro controlador, a tener un reporte de sostenibilidad bajo GRI como empresa. Nos estamos moviendo a G4, en que vamos a tener que transparentar nuestras políticas de compra e incentivos hacia nuestros proveedores. Por lo tanto, estamos obligados a hacer esto. Pero además de eso, el año 2011 el gobierno sueco nos obliga a que dentro de nuestro gobierno corporativo incorporemos en nuestros directorios expertos en sostenibilidad y que planteemos metas como empresa que estén en línea con los compromisos políticos que el gobierno ha establecido en materia de cambio climático, derechos humanos, etc. Votamos a favor de los principios rectores de derechos humanos y empresa y tenemos la obligación de incorporar esos principios en todas nuestras relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque el Estado de Sueco así nos obliga. Y yo que trabajo para rindo cuenta a un gobierno corporativo, no tengo alternativa. Y por eso los vengo a visitar. Todos, o sea, pueden imaginarse los gerentes generales, digamos, el nivel. O sea, yo creo que ahí todos volvieron a decir, oiga, necesitamos una reunión urgente internamente, porque este tema que parecía así como de buena onda, ya no, digamos, o sea, es tremendamente directo en la relación comercial. Mi visión es que esto se va a ampliar. O sea, estos son los más avanzados, ¿sí? Los más exigentes y los más claros en conceptualizar y en plantear sus expectativas. Pero lo único que puede ocurrir es que esto vaya permeando a otras industrias más o menos en la misma dirección. Interesante, porque además ya esto está permeando a nivel de industria, a nivel sectorial. Dejamos de movernos en la cadena de valor de las grandes empresas que quieren para pensar más colectivamente, ¿no? Ojo que esta delegación sueca, 10 personas fueron a Chile y vinieron a Argentina. ¿Sí? Los vinieron a visitar a ustedes también para plantear exactamente las mismas expectativas. Seguramente. Volviendo a Argentina, entonces. No quiero volver a decir que nos queda, pero lo que sería interesante escuchar, Ernesto, es cuáles fueron las áreas que más demandaron las pymes de trabajo. Porque en cierta manera lo que nos está marcando Dante o lo que está pasando en Chile, como nos mostró el resto del clúster, cuál es la tendencia. Entonces sería bueno ver qué es lo que más trabajó el programa. Y la otra pregunta que me gustaría en segundo término es que cuentes un poco cómo financiaron las grandes empresas el programa, cuál fue la participación, porque el riesgo es
quedarse fuera, digamos. Esto también se marcaba antes. Cuando el riesgo es quedarse fuera, antes recién mencionó el programa que tuvieron, que es la industria más el Estado. Cuando el riesgo es quedarse fuera, ¿quién financia? Entonces, que expliques un poquito el mecanismo de financiamiento que tuvo el programa podría ser bien interesante como para después seguir pensando para el resto de la región y en forma más amplia. Bueno, a ver, todo el tiempo la sensación de... ¿Ahora? Todo el tiempo la sensación de Cenicienta, ¿no? No sé, tenemos un público que probablemente sea de lo más diverso y cuando uno escucha qué es lo que está pasando en países de la región y mira hacia acá, mira el nivel de globalización y de cuánto representa el segmento externo, ¿no? Importación, exportación, en términos medidos de lo que es el Producto Bruto Interno, nos damos cuenta que en una economía cerrada, en algún sentido uno se va blindando de estas cuestiones, pero al mismo tiempo nos vamos aislando de lo que es la ola o la avanzada en este punto y que esto después nos va dejando un delay que después cuesta mucho trabajo poder ir recomponiéndolo y que hay una tensión muy fuerte entre aquellas empresas que están mirando los mercados exportadores y qué exigencias necesitan dentro de su cadena y quienes no, y estas asimetrías también generan problemas hacia el futuro, porque los mercados exportadores en la mayoría de los casos suelen ser aquellos mercados que tienen la mejor contribución marginal, son aquellos que mejores pagan por nuestros productos y nuestros servicios. Y entonces si vamos abandonando eso y nos vamos conformando con mercados menos exigentes, también el valor agregado que tenemos en cada uno de los productos pasa a ser una restricción. Nosotros en la etapa que vivimos con el programa, lo que fuimos viendo es que tuvimos que ir haciendo migraciones entre lo que era el modelo inicial, el cual se había negociado, y el modelo que empezamos a implementar. Entonces, nosotros, tratando de aprovechar toda la metodología, trajimos la metodología tanto de Chile como de México, incluso ellos mismos fueron parte del equipo docente de los primeros consultores que empezamos a trabajar, pero nos dimos cuenta, tal cual como decía Jorge, que cuando llegaban a la pyme nos decía, la verdad que no sé muy bien qué estoy haciendo acá, yo sé que mi gran cliente me pidió que lo haga y entonces acá estoy, pero explícame un poco para qué, explícame un poco qué vamos a hacer, y eso generaba como un retardo en la implementación y en detectar quiénes eran realmente los interlocutores válidos adentro, que requirió que vayamos migrando en el modelo. Entonces el modelo empezó a poner foco un poco más en el trabajo con la gran empresa, en la identificación de bajo qué criterio íbamos a seleccionar los proveedores o los distribuidores con los que íbamos a trabajar para tratar de darle coherencia y homogeneidad en el discurso y en la estrategia de implementación de la gran empresa en términos de responsabilidad social, y que lo primero que teníamos que hacer era un plan de capacitación para nivelar con los interlocutores de las pymes qué significaba el tema de la sostenibilidad y la RSE, para que la gran empresa pudiera empezar a comunicar qué cosas estaba haciendo en términos de sostenibilidad, porque lo otro que detectamos rápidamente es que los proveedores no tenían ni idea de cuál era la estrategia de sostenibilidad de la gran empresa. Imagínense una conversación de estas con un gerente general, ellos en general no estaban a nivel de comité, en la gran empresa no tenían un comité de sostenibilidad y mucho menos había comunicación del área de abastecimiento, del área de distribución con la cadena de valor para ir exportando estos criterios, con lo cual las pymes que estaban relacionadas con las grandes empresas venían en babia, y en algún sentido tuvimos que empezar a implementar casi un discurso esquizofrénico. Con la gran empresa hablábamos de sostenibilidad y con las pymes hablábamos de gestión. Nosotros sabíamos que detrás del término gestión hacia dónde queríamos ir, y todos los contenidos de la capacitación y de la acción en el terreno estaban dirigidos directamente hacia una implementación de un modelo de gestión que tendiera a la sostenibilidad. Pero la verdad es que lo primero era decirles, mirá, lo que tenemos que hacer es ordenar tu empresa, porque lo primero que pasa son dos cosas. Uno, tus empleados saben hacia dónde querés ir. Sí. Después ibas y le preguntabas al dueño y a la esposa, y le preguntabas a la esposa si sabía cuáles eran
las políticas de la empresa y te decía cualquier otra que la que había dicho el dueño. Entonces dijimos, bueno, primero tenemos que homogeneizar internamente en el grupo de liderazgo hacia dónde vamos y recién después vamos a poder drenar en un modelo de gestión hacia el resto. Esto es la realidad de Argentina hoy, una gran empresa que en muchos casos todavía no tiene un comité, que tiene bastantes dificultades para poder expresar hacia dónde quiere ir, no son muchas las que reportan, y si ustedes tuvieron la oportunidad de leer reportes, hay mucho reporte bastante mediocre, que da mucha cuenta de ser más un folletín de marketing, más que realmente un reporte donde se analizan brechas, donde, digamos, a cualquier cosa que podría parecer incipientemente un futuro reporte con metodología G4. Hay muy pocas empresas que han adoptado la ISO 26000 como un modelo de gestión. Entonces, claro, seguimos midiendo y mirando con envidia a los otros mercados que nos rodean. Lo otro que tenía que ver con el modelo de sostenibilidad económica del proyecto, digamos, o del proyecto ahora en la etapa posterior al financiamiento del FOMIN. Y esto tiene que ver con la migración en el modelo de trabajo. Nosotros lo que empezamos a detectar es que cada cliente nuestro, o sea, cada gran empresa que quería trabajar con su cadena de valor, en realidad lo que necesitaba era un proyecto a medida. Y un proyecto a medida que tenía que ver con la madurez interna propia de la gran empresa que traccionaba sobre el resto y con el nivel de madurez que tenía la cadena. Entonces, en algunos casos hemos migrado hacia sistemas mucho más de capacitación y de sensibilización respecto de otros, y otros que arrancan con un estadio un poco más maduro, y ahí estamos trabajando mucho más con el trabajo de asistencia técnica en terreno. Ahora, hasta acá, nuestros proyectos se vienen financiando con un aporte importante de la gran empresa y algún tipo de aporte bastante básico de la PYME, más el cofinanciamiento del banco, como un entrenamiento para que la PYME entienda, o la empresa que forma parte de la cadena de valor, que hay que invertir en esto porque esto es una forma de ir acercándose a las futuras barreras que van a ser el límite de entrada. Ahora todavía la cultura de la inversión de la empresa pequeña y mediana en el país respecto de la inversión en consultoría en general, salvo que haya una visibilidad muy rápida de cuál va a ser en el cortísimo plazo la rentabilidad de la inversión, es como bastante difícil. Entonces estamos pensando en modelos por ahí menos intensivos, cuyo costo total sea más bajo y donde la gran empresa realmente pueda pensar que está invirtiendo una porción de lo que gasta en su esquema de suministro en mejorar su cadena de provisión, que a veces está pensado como un plan de desarrollo de proveedores, pero en muchos casos no tiene el componente de sostenibilidad como un eje transversal o como un eje estratégico. Me gustaría como conversar sobre el tema del financiamiento y la perspectiva en México y en Chile, ya comentaste algo, Dante. Y sí hablar de perspectivas a nivel regional antes de pensar en las preguntas, ¿no? De abordar las preguntas que tenemos del auditorio. Jorge, ¿cómo ves la tendencia vos en México? Digamos, ustedes son referente a nivel nacional en lo que es RCE en pymes. ¿Cómo ves que es la tendencia para los próximos años en función de las tendencias globales? Bueno, empiezo con la parte del financiamiento, ¿no? Que seguramente es de interés, porque una vez que concluye este proyecto con el FOMIN, nosotros como universidad teníamos el compromiso de darle continuidad a ese esfuerzo, ¿no? Y es cierto, ¿no?, que obviamente el financiamiento que obtuvimos del FOMIN, de las empresas grandes que estuvieron pagando la mayoría del proyecto, pues lo hacía muy atractivo a las pymes, ¿no? El no asumir el costo o la inversión, mejor dicho, que sería el implementar estos sistemas de gestión en responsabilidad social. Nosotros una ventaja que tuvimos fue el haber sido reconocidos por la Secretaría de Economía como un modelo de aceleración, ¿no? Eso nos permitió acceder a fondos públicos,
¿no? En México, hasta el año pasado, porque también con cambio de gobierno hubo ahí algunos ajustes, hasta el año pasado teníamos una subsecretaría de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Ahora digamos que se sacó este organismo del Ministerio de Economía y se creó el Instituto Nacional del Emprendedor, que es la continuidad que el nuevo gobierno le ha dado a este tema. En los anteriores teníamos el Fondo PYME, que es un fondo de apoyo para la pequeña y mediana empresa que brinda recursos para diferentes temas, no es específico para responsabilidad social, es cualquier temática en capacitación, consultoría, asistencia técnica, temas de innovación, de investigación, etcétera. Y ahora en el INADEM, este Instituto Nacional del Emprendedor, se tiene el Fondo Nacional del Emprendedor. Básicamente son equivalentes uno con el otro, nada más cambia esa figura. Y lo que nosotros estuvimos haciendo es aplicar a las convocatorias anuales que ellos realizan y de esta manera obtener recursos del gobierno federal que tienen que ir con un paripaso, con una contraparte del gobierno estatal. Nosotros estamos ubicados en el Estado de México, que es el estado que rodea al Distrito Federal y que con algunos municipios comparte lo que es la Ciudad de México, ¿no? Y toda el área metropolitana. Entonces el gobierno del Estado de México también ha aportado recursos y con esto hemos ido haciendo el aparejamiento de recursos para poder trabajar en las pymes. En algunos casos, con nuevas empresas grandes que han querido trabajarlo en su cadena de valor, hemos encontrado un esquema tripartita, ¿no? Con recursos públicos, federales, estatales y lo que la propia empresa grande proporciona. Y en cualquiera de los casos siempre se pide una aportación a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Para que no sea algo que reciben de manera gratuita, ¿no? En cuanto a los montos, ha ido variando, obviamente en el proyecto cuando se ejecutaba el 90% del costo iba con cargo al programa y la PYME solo ponía el 10%. Hoy el esquema lo hemos ido cambiando y manejamos un esquema escalonado en donde el proceso de aceleración de empresas pues no se da de un año para otro. Y por lo general, en promedio, a las empresas las tenemos durante 3 años trabajando con nosotros y durante esos 3 años cambia ese esquema. En el primer año las pymes tienen que pagar el 20%, el tercero el 30% y en el tercer año el 40%, ¿no? Entonces de esta manera también vamos generando esa conciencia en el empresario de que tiene que invertir en su empresa, en temas de capacitación, en temas de consultoría, en temas de mejora y que no siempre va a tener el apoyo ya sea de la empresa grande o del gobierno para poder salir adelante, ¿no? Entonces, de esta manera es como lo hemos ido trabajando. En cuanto a las tendencias y las temáticas que nosotros vemos en la pequeña y mediana empresa, algo que nos ha funcionado mucho es trabajarlo por el lado ambiental, ¿no? Como ya lo comentaba Pablo, estos modelos de coeficiencia, de hacer un ecomapa, un ecobalance y detectar pues estas áreas de oportunidad, pero también las áreas de riesgo que pueden estar teniendo las empresas en un proceso de diligencia en materia ambiental, pues nos permiten encontrar los temas en cuanto a reducción de consumo de energía, de agua, de insumos, etcétera, que de manera inmediata pues van a tener también una repercusión en los costos operativos del negocio, ¿no? Si yo uso menos electricidad, menos luz, pues la factura que me llega al final del bimestre pues es menor y de esta manera pues incide directamente en la utilidad que esta empresa está generando y esto nos ha ayudado a que muchas de las pymes con las que trabajamos nos dicen pues quiero más, ahora que sigue, ¿no? Estoy ahorrando, estoy siendo más rentable, como que ya me empieza a caer el sentido o la relevancia de estos temas para mi negocio y de ahí poco a poco ir trabajando en temas no tan atractivos, ¿no? Que podrían estar dentro de este tema. Sí, claro. Para complementar respecto a lo que decías al principio sobre el financiamiento y el papel que puede jugar el Estado en esto, es importante los programas de apoyo que existan, programas de apoyo a proveedores, de desarrollo de proveedores, yo qué sé, pero también hay que considerar que en América Latina, desde una perspectiva regional, el Estado es el principal empleador. Por lo tanto, cualquier medida que tome respecto de valorar el tema de la sustentabilidad, qué sé yo, lo que tenga que ver con responsabilidad social, con una práctica mejor de las pymes, y eso se valore a la hora de seleccionarlas como
como proveedores también es importante, ¿no? Eso es más allá de la aplicación de recursos directos como gasto fiscal, digamos, ¿no? Dentro de la política fiscal está también un tema de mercado. El modelo nuestro de financiamiento post-proyecto coincide totalmente con la experiencia que mencionó Jorge. Mientras era un modelo caso a caso con recursos FOMIN, era muy intensivo en horas de consultor. Cuando tuvimos que pasar a un modelo autofinanciado, modificamos nuestra estrategia hacia capacitaciones, hacia más bien formación en grupos, abaratando sustancialmente el costo individual por pyme de lo que nos costaba antes a más o menos un 5%, o sea, tuvimos una reducción de 95% en los costos, logrando resultados muy parecidos, lo que fue muy impactante, pero por grupos de empresas con afinidad, no que fueran pymes totalmente distintas, la misma industria y con la alianza con el gremio empresarial respectivo. Ahora, el financiamiento más fuerte viene del Estado por lejos. Entonces, en el caso chileno, toda la capacitación se deduce de impuestos y por lo tanto la pyme termina pagando nada, excepto si no participa, o sea, tiene que participar. Pero si participa, realmente no le duele el bolsillo porque lo recupera desde los tributos. Eso ya venía no para responsabilidad social, sino para cualquier cosa, tal como decía Jorge. Y eso nos permitió hacer una investigación sobre qué modelos podían ser exitosos para funcionar y trabajar. No descubrimos el lado de cadena de valor tan rápidamente, lo incorporamos después, pero sí el enfoque sectorial y sí el rol del Estado. Eso 13 años atrás en Europa ya estaba latente. Y lo que hicimos fue buscar como socio al Ministerio de Economía, la Agencia de Desarrollo Económico del país, que se llama Corfo, y lo buscamos de socios. Y por lo tanto el proyecto FOMIN tuvo un cofinanciamiento FOMIN, Estado de Chile desde el día 1. Con el compromiso de que el Estado se apropiara de las lecciones aprendidas del proyecto. Tuvimos varios cambios de gobierno, varios cambios de líder dentro de Corfo, cambió la prioridad, en algunos casos fue más interesante, en otras fue, la respuesta del director fue, vamos a honrar los compromisos adquiridos, pero no me pidas que sea creyente en esto, porque ¿cómo el Estado va a subvencionar a una empresa privada para que haga el bien? O sea, esto es absurdo, digamos, no lo logro conceptualizar siquiera, pero vamos a honrar el compromiso adquirido. Por lo tanto, las platas van a seguir estando ahí. Hoy en día están creyendo en el gobierno, al final del gobierno anterior, en fin. Ahora, ¿qué es lo que hoy día es lo más emblemático? De nuevo, el caso emblemático de vinos. La agencia promotora de exportaciones creó una división de sostenibilidad para buscar trazabilidad socioambiental de las industrias exportadoras chilenas con el objetivo de cuidar la marca Chile. Y les está pidiendo a las industrias que analicen sus impactos todavía de manera muy primaria, pero ya tienen una persona dedicada a eso en una agencia del Estado. Y el Ministerio de Economía tiene un área de innovación en que de financiamiento, en que los temas de sostenibilidad y comportamiento responsable son elegibles. Vinos de Chile recibió una donación de $10 millones en abril del año pasado. El proyecto FOMIN era $1.250.000. Solo una industria que participó con nosotros del proyecto tiene una donación del Estado de $10 millones para darle continuidad a la estrategia de sostenibilidad de la industria. Eso es lo que está indicando, es que desde el lado de la autoridad política, pero también desde el liderazgo del gremio, hay convicción de que este es un tema de competitividad a largo plazo y al cual vale la pena invertir. ¿Sí? No se enojen, pero yo les voy a seguir contando cómo es en Argentina. Por un lado los invito al último panel, no fue sin intención armar un panel respecto de políticas públicas y vamos a tener varios representantes muy importantes para que discutan respecto del rol del Estado respecto de la RCE y la sostenibilidad, pero particularmente yo investigando encontré que hace algo menos de 2 años se publicó un manual de compras públicas sustentables, cosa que yo no sabía, no sé si alguien estaba enterado de que existe este manual, y entonces buscamos quién era el ente responsable, se llama la Oficina Nacional de Contrataciones, que forma parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, invitamos a la directora nacional y al subsecretario,
y ni siquiera nos contestaron, digo, en términos del rol del Estado y de las políticas públicas y del impacto que podría tener, por ejemplo, que este manual de compras sustentables del Estado estuviera en modo implementación, aunque sea tentativo. Por otro lado, hay una subsecretaría de Desarrollo Regional y Empresas Pequeñas y Medianas, la conocida habitualmente como CEPIME, con la cual luego de casi 2 años de negociaciones hemos logrado que alguna capacitación vinculada a temáticas de sostenibilidad pudieran ser cofinanciadas a través del sistema de crédito fiscal, en una experiencia que hicimos el año pasado y que ahora salió la nueva reglamentación y que rápidamente la borraron. Esto también da cuenta, digamos, desde otra perspectiva de las posibilidades que hay del cofinanciamiento de nivel público, por lo menos a nivel nacional y a nivel de sector dedicado a temáticas PYME. Yo igual creo que indudablemente el Estado va a tener que ser un actor relevante en términos de impulsar políticas para sí mismo y prácticas para sí mismo, como para generar un modelo de gestión que sea homogéneo para el resto de la sociedad y en algún sentido ayudar a que cada uno de los agentes económicos o sociales puedan involucrarse en esto. Creo que lo que a todos nos gustó y que hemos aplaudido, que dijo Carmelo en el primer panel, tiene que ver con que la responsabilidad está vinculada a todos los estamentos sociales, el tercer sector, el gobierno, el tema de transparencia y de ética. Y en este sentido, nosotros también tenemos que ayudar de alguna forma haciendo lobby para que el Estado se haga cargo de esto, y me parece que puede llegar a ser muy relevante en términos de las preguntas que se puedan generar en el último panel. Tenemos 5 minutos y varias preguntas. 2 de las preguntas están referidas a cuáles son las vías para capacitarse, ¿sí? en materia de RCE. Yo creo que Jorge nos puede contar un poco. Y la siguiente tiene que ver con algo que tampoco llegó a abordarse por falta de tiempo en el primer panel, que tiene que ver con los clientes o los consumidores. Y yo creo que ahí hay un tercer actor en esta tríada, del cual no hemos hablado mucho, que es la sociedad civil, y que está muy ligada con el tema de clientes, consumidores, difusión, consumo responsable, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, Jorge, si nos querés contar algo en materia de educación, ya que vos venís del ámbito universitario, y después sí una reflexión final en temas de qué pasa con los consumidores y cuál es el rol de la sociedad civil en eso. Ok. En la parte de capacitación, bueno, pues hay diferentes formas de capacitarse, ¿no? Como en cualquier otro tema empresarial, estoy seguro que acá en Argentina pues habrá diferentes universidades o incluso a lo mejor AMIA que tienen programas específicos de formación y capacitación en temas de responsabilidad social empresarial. Nosotros pues obviamente al ser una universidad pues eso es parte de nuestro core business, de nuestras actividades diarias, ¿no? Tenemos programas de extensión, diplomados, cursos, talleres específicos para ejecutivos, también para funcionarios públicos, para consultores. Incluso en consultoría desarrollamos una norma institucional de competencias laborales en materia de responsabilidad social empresarial. Como universidad tenemos también una facultad de responsabilidad social, la primera de América Latina, que ofrece programas de licenciatura, maestría, doctorado específicos, los 3 en temas de responsabilidad social. En materia en línea, pues también estamos innovando, ¿no? Lanzamos hace ya 4 años un diplomado online en gestión estratégica de la responsabilidad social en alianza con el Pacto Mundial y con el Centro Regional para América Latina y el Caribe, que tiene su sede en Colombia, en Bogotá, y pues también ahora ya tenemos una maestría en línea en responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, eso por lo menos en cuanto a la oferta que nosotros tenemos, pero estoy seguro que pues acá también habrá algunas otras instituciones que lo tienen, ¿no? Nosotros
a diferencia de Jorge, que siempre nos dejan abrumados con la fortaleza institucional de la universidad y que tienen los programas que son realmente impactantes, todo lo que han avanzado. Nosotros también somos parte de una universidad, un centro de la universidad, estamos concentrados en extensión. Por lo tanto, no tenemos maestrías y tenemos diplomado. De hecho, Ernesto es exalumno nuestro. Tenemos diplomado, pero tenemos mucho trabajo en extensión, en formación ejecutiva. En eso nos parecemos. De lo que más recibimos peticiones es hacer inducciones, tanto para grupos de industria como para trabajo in-house. De qué se trata esto y cuál es el valor para la empresa. Y nuestros asistentes normales son funcionarios de empresas que pertenecen a subsidiarias de multinacionales cuyas matrices están asumiendo responsabilidad, funcionarios o ejecutivos de grandes empresas. Crecientemente estamos teniendo asistencia de personas de gremios empresariales y cada vez más estamos recibiendo funcionarios públicos. En la medida que los ministerios están incorporando esta dimensión a sus criterios o de compra o de fomento, es decir, lo están integrando a su core de actividades, se dan cuenta de que sus propios funcionarios no tienen las competencias adecuadas. Entonces también ahí hay una cosa interesante en términos de la formación y de lo que estamos recibiendo. Tuvimos un programa cofinanciado por el gobierno alemán para formar competencias tanto en ISO 26000 como en reportes de sostenibilidad y en general el marco de referencia en términos normativos o de normas internacionales, y solo en ese programa tuvimos 2.500 alumnos en 14 países latinoamericanos, lo que significa que demanda por formar competencias existe, pero en un contexto que sea favorable al tema. Es decir, ¿quiénes asisten? Los que son de industrias exportadoras. ¿Quiénes asisten? Los funcionarios de gobierno relacionados a competitividad, atracción de inversiones, fomento exportador, fomento productivo. ¿Y quiénes asisten de empresas más grandes? Bueno, obviamente los que están en gremios o que son subsidiarias, etcétera. O sea, uno puede trazar claramente el perfil de los asistentes y tiene totalmente que ver con el mercado en el que se encuentran y bajo a qué presiones están sometidas. Un ejemplo muy interesante es Centroamérica. Firmaron un acuerdo de asociación con Europa, no es solo un tratado comercial, sino que también político, cultural o de intercambio cultural. En el acuerdo viene explícito un capítulo de desarrollo sostenible y vienen explícitas cláusulas de responsabilidad social con revisión de ambas partes y los centroamericanos, todos los países que firmaron 6, aceptan que se puedan rescindir contratos sobre la base del incumplimiento de compromisos en materia social y ambiental y de gobernanza a partir del acuerdo de asociación. Es decir, una empresa europea podría decir, yo corto el contrato contigo de abastecimiento de café sobre la base del incumplimiento de los acuerdos laborales que tu propio país ha suscrito, porque no les impusieron cosas nuevas. El acuerdo de asociación reconoce lo que los países centroamericanos han suscrito a sus gobiernos. Entonces dicen, toda esta es una lista de compromisos que tu país ha suscrito. Si tu empresa vulnera algunos de estos compromisos, la empresa europea puede rescindir el contrato y no pagarte ningún tipo de indemnización, porque tú estás incumpliendo los acuerdos y las leyes de tu propio país que tu propio gobierno ha suscrito. Por lo tanto, para ti debieran ser conocidas. Y tienen además un panel, etcétera. Las industrias exportadoras centroamericanas, hoy que está el acuerdo implementado a partir de octubre del año pasado, están todas volcadas a mirar sus impactos socioambientales potencialmente negativos y tomar medidas de blindaje frente a posibles problemas no solo de acceso, sino que de retención del mercado europeo. Me podrían echar, o sea, yo ya llegué a Europa, pero podría ser expulsado de Europa por problemas de trazabilidad socioambiental y de gobernanza. Y eso está firmado en el acuerdo de asociación y por lo tanto todo el mundo se da por enterado y ese es el resguardo que tienen los europeos. Dicen, tú eres bienvenido a entrar no con cuotas, libremente, pero cumpliendo las leyes que tu país ha suscrito, no las que yo te estoy imponiendo, los que ustedes han suscrito. Y si eso no lo cumples y yo me doy cuenta, yo puedo cortar el contrato contigo. Eso obviamente está teniendo unas implicancias gigantescas en el nivel local, porque tanto los gobiernos locales, nacionales, como los gremios, especialmente los exportadores, están muy preocupados, digamos, de las implicancias del acuerdo comercial. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de corte de contrato, pero el acuerdo lo permite. Y el puro hecho de que lo permita genera una movilización de voluntades impresionante en el nivel hoy día centroamericano. De hecho, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y la Secretaría de Integración Centroamericana, que es el órgano político
es como una especie de Mercosur, más o menos, digamos, un ente político de Centroamérica. Nominaron una persona que le rinde cuenta directa a la Secretaría General como punto focal de responsabilidad social empresarial para Centroamérica, de tal modo que le dé seguimiento a los acuerdos que la región centroamericana ha suscrito y que le dé seguimiento a los planes de acción asociados a políticas públicas, fomento, exportador, atracción de inversión, etcétera, de manera que en el mínimo haya conciencia de cuáles son los riesgos negativos que hay, digamos, los riesgos de quedar fuera, y servir de contraparte al sector empresarial desde un órgano político para poder enfrentar estos desafíos hacia adelante. Por lo tanto, ahí también hay un movimiento muy, muy fuerte. Los acuerdos de asociación económica de Europa, por obligación legal en Europa, está en el decreto, en el diario oficial europeo, obliga a que los acuerdos comerciales incluyan estas cláusulas, y esas cláusulas están en todos los acuerdos nuevos. Corea del Sur, Caribe, Centroamérica, Perú y Colombia tienen esta cláusula explícita que afecta las relaciones comerciales de la región o el país, digamos, respectivo. Tremendo impulso, de nuevo con enfoque sectorial, pero tremendo impulso. Yo creo que estamos pasados de tiempo, así que si tienen alguna... Quedan menos 30 segundos. Menos 30, sí. Sobre los clientes, una cosita solamente. Bueno, en general nosotros seguimos siendo mercados altamente elásticos respecto de nuestra demanda, es altamente elástica respecto del precio, ¿no? Nuestras economías todavía no están tan desarrolladas como podrían estar las europeas, por ejemplo, donde, bueno, elegir entre un producto y otro, más allá del precio, hay cierta información que en muchos de nuestros países ni siquiera aparece en el producto, como para tomar una decisión. Ahora, para cambiar eso, hay como distintas cosas. Yo creo que este tipo de proyectos sirven, el Estado tiene que tener un rol muy, muy importante en esto, la generación de una cultura, que alguien pueda estar dispuesto a pagar más. Ciertas encuestas, en las que en general yo no creo, pero están, dicen que 6 de cada 10 chilenos, por ejemplo, cosa que no me la creo jamás, ¿no? Están dispuestos a pagar un poco más o a elegir un producto porque tenga claro, pues sea, porque aparezca la trazabilidad de distintas cosas o porque sea más amigable con el ambiente, por ejemplo. O, bueno, no sé todavía el tema de la cuestión social, ni aparecen los productos, ¿no? Ahora, sí, solo 5%, claro, esclavitud. No, bueno, pero otros tipos de cosas que van a ayudar. Yo tengo una hija de 17 años, no lo digo para que me compadezcan, sino solamente porque, claro, bueno, ya, pero ustedes ya saben, entonces, compadezcámonos mutuamente. Y un día se me ocurrió en el supermercado mostrarle una botella de vino con el sello de carbono que era un cliente mío. Entonces, miren, yo hice esta cosa. Nunca más pude comprar una botella de vino, esto fue hace como 3 años atrás, no sé, que no tuviera esa etiqueta. Y lamentablemente esas etiquetas normalmente son para vinos de exportación. O sea, buscar un vino con etiqueta en un supermercado chileno, porque en Chile no tenemos la obligación o la regulación, es más difícil, ¿no? Probablemente esa botella era de una partida que no sé qué, pero estaba ahí. Importante, ¿no? O sea, las nuevas generaciones están ya formateados con una... O sea, su demanda va a ser distinta en general que la nuestra, y eso seguramente son más accesibles a este tipo de cosas, son más sensibles a este tipo de cosas. Yo sé que bajé del top 10 de confiabilidad para Dante cuando se enteró que yo fumaba, por ejemplo, ¿no? Pero para los fumadores, yo siempre he dicho que hemos vivido una vida de clandestinidad. Cuando éramos niños nos escondíamos de los padres, ahora nos escondemos de los hijos, ¿no? Es terrible, porque has estado siempre escondiéndote de alguien. Entonces, una culpa espantosa cuando uno prende un cigarrillo, ¿no? Sobre todo con las legislaciones, pero eso genera cultura. La legislación genera cultura, la regulación, etc. Es cierto que las nuevas generaciones vienen más educadas, probablemente sean mejores consumidores. Y yo estaba pensando cuando vos hablabas todas aquellas empresas de servicios, una de las preguntas tenía que ver con empresas de salud y de educación que se manejan a nivel local. Y claramente ahí el estímulo es el consumidor. Más allá de la mejor gestión que pueda hacer la empresa, el estímulo es el consumidor y la reglamentación local, ¿no? Bueno, un segundo es la transparencia y rendición de cuentas. Ese es el ejercicio más simple que uno pudiera implementar y con mayor probabilidad de generar un efecto.
y en la medida en que yo de alguna forma esté forzado o o inducido a transparentar mis impactos a la luz de la sociedad, esa sociedad va a estar, especialmente los más jóvenes, más predispuestos a mirar esos resultados y a tomar acciones en consecuencia. Y por lo tanto yo creo que ese es un camino muy importante. Los europeos lo tienen súper claro. ¿Por qué están empujando transparencia y rendición de cuentas y obligando a las empresas grandes a transparentar sus impactos o explicar que no lo quieren hacer? Pero de cara a la ciudadanía, bueno, pues están buscando el control social de una ciudadanía educada y empoderada, y especialmente la joven, utilizando todos los medios de social media, digamos, y de todas las redes sociales, en el cual el premio, especialmente el castigo, digamos, puede ser muy duro, digamos. Entonces, yo creo que eso es un camino que se nos viene por delante sin ninguna duda. Sin ninguna. ¿Sí? Bueno, quiero cerrar. Hay dos comentarios que creo que corresponde que responda. Uno tiene que ver con el Foro de Responsabilidad Social y otro con el rol del FOMIN. Nosotros seguimos apoyando proyectos porque tenemos agendas en las cuales estamos trabajando con negocios inclusivos, estamos trabajando con innovación social, estamos trabajando con inversión social, estamos trabajando pequeños productores, proyectos de comercio justo. Digo, estoy nombrando un montón de aquellos proyectos verdes, áreas en las cuales fue derivando este concepto que venimos manejando desde hace 12 años. Respecto al foro, no es que se canceló, o sea, se interrumpió este año con vistas a pensar cómo darle un tono innovador, porque eso somos, un fondo de innovación. Entonces, simplemente comentar eso, que probablemente el año que viene vuelva a haber foro. No sé todavía cuál va a ser la temática específica, pero en eso estamos. Así que la idea es también recibir ideas, recibir propuestas de ustedes, por dónde viene y dónde podemos seguir teniendo este rol de apalancar o tratar de impulsar nuevas ideas como hicimos hace 10, 12 años con esto. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. Fue un lujo tenerlos y compartir esto también con ustedes. Final entonces para este segundo panel, experiencias en el clúster latinoamericano de programas del BID, FOMIN en cadena de valor, gracias a Jorge Reyes Iturbide, Dante Pelle González, Pablo Frederic Santibáñez, Ernesto Toker y la moderadora Mariel Sabra. Es el break para el almuerzo. Como todos ustedes saben, es almuerzo libre. Nuestro equipo de producción ha trabajado denodadamente y ha averiguado que en la zona hay 3 lugares para poder ir a almorzar. En la avenida Córdoba, frente al Hospital de Clínicas, entre Pasteur y Ascuénaga, hay una Habana, un Burger King y una pizzería. Así que los invitamos cordialmente a trasladarse a cualquiera de esos lugares y a las 14 retomamos el hilo de esta jornada. Muchas gracias.